Cuando llega el tiempo de las votaciones, ¿sabe usted qué hacer? ¿Sabe usted si debe de votar o por quién debe de votar? ¿O cómo es que debe de votar como un cristiano? Algunos tal vez dirían, pues yo soy cristiano, no debería de involucrarme en la política. Pero como ciudadanos sí tenemos el derecho tanto de votar o no votar. Pero una cosa también es importante que tenemos que saber. Cuando vamos a votar no solamente votamos por presidentes o gobernadores, también hay propuestas de leyes o propuestas que son puestas en ese documento el cual usted ejerce su voto. Si usted aprueba esos fondos que son necesarios para el departamento de la policía o el departamento de los bomberos, que necesitan ciertos fondos para poder continuar haciendo su labor. Claro que estas propuestas podrán producir más impuestos, pero con el fin de tener una mejor seguridad o un mejor servicio en la comunidad. Así que cuando usted se presenta a votar, no solamente está votando por candidatos, está votando por propuestas que pueden ser de beneficio para nosotros, y nosotros como ciudadanos debemos de analizar si esas propuestas serán van a tener beneficio a la sociedad o no tendrán beneficio. Cuando vemos en la Biblia y vemos que cómo Jesús trató con los políticos de su tiempo, podemos ver que él enfrentó a los políticos de su tiempo. Tal vez usted diría, yo no soy cristiano, yo soy cristiano, yo no me voy a andar involucrando en lo que es la política o estas cuestiones que a mí no me inconvienen, pero la verdad, Jesús sí enfrentó a los políticos de su tiempo. Vemos que Jesús enfrentó a los fariseos y los saduceos. Tal vez usted dirá, pues sí, pero esos eran religiosos. Bueno, los fariseos y los saduceos formaban parte del Sanedrín, lo que era conocido como la Corte Suprema del tiempo de Jesús. Ellos eran los que gobernaban a Israel. Y estos hombres gobernadores eran los que daban la ley y formaban parte del grupo legislativo para Israel. Ellos podían enviar a una persona a la cárcel o sentenciar a una persona a muerte si lo era necesario. Es decir, ellos eran como la Corte Suprema de su tiempo. Y Jesús los enfrenta. En Mateo 23, versículo 23 y 24, podemos ver lo siguiente. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Mire qué importante o qué interesante lo como Jesús enfrenta a los políticos de su tiempo. Les dice, ay de vosotros, en otras palabras, una expresión de dolor. Escribas y fariseos, hipócritas, ustedes que son políticos religiosos hipócritas. Nosotros muchas veces cuando un candidato dice que ama a Dios o menciona el nombre de Dios o Jesucristo, nos emocionamos como cristianos, pero deberíamos de ver las cualidades de estos hombres. Nosotros debemos de votar por principios y valores, no por partidos. Debemos de analizar a cada candidato que está corriendo para ser elegido. Nosotros no debemos de tomar una iniciativa solamente de votar por un partido, sino que tomar la decisión de votar por principios y valores para que nuestra conciencia esté limpia cuando ejerzamos el voto. Una cosa importante, el hecho que una persona diga que es provida no significa que sea el candidato perfecto. Puede tener otras cosas que lo van a descalificar. Usted podrá ver a muchas personas que dicen que ser pro vida, que están en contra del aborto, pero ellos mismos han hecho que sus amantes aborten. Han usado lo mismo que ellos dicen estar en contra. También se les conoce como ciertos partidos como el Partido de la Familia y han sido parte de más de 3 o 4 familias porque no han tomado el matrimonio como algo serio. Entonces podemos ver que cada candidato no tiene, tal vez no presenta los principios y valores que dice con su boca ser, porque una cosa,
nosotros también tenemos que tomar en cuenta, no estamos votando por pastores, estamos votando por legisladores. Y cada uno de ellos sí tendrá algo en su pasado que podrá ser usado en su contra. Cuando nosotros vamos a votar, debemos de pedirle a Dios sabiduría para poder votar. Otra cosa, cuando se acerca el tiempo de la elección, las campañas políticas y estos comerciales no nos dicen que por qué esta persona es el mejor candidato. Las campañas políticas se centran más en ser por qué no debemos de votar por el contrario. O por qué, o una campaña de miedo que si eliges a esta persona esto va a suceder. Eso no debería ser así, porque eso genera más odio en la población. ¿Sabe qué es el problema? Que cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo y hay dos candidatos para ese trabajo, no se dice, no contrates a aquella persona porque esa persona no es bueno para el trabajo. Usted presenta sus mejores cualidades para que sea usted la persona que elijan como el mejor candidato para esa posición. Eso mismo debería suceder en la política. Nosotros deberíamos de saber por qué razón debemos de votar por un candidato y no por qué razón no debemos de votar por el otro. A mí me interesa saber mejor cuáles son tus cualidades, cuáles son tus propuestas, qué beneficio traerá a mi nación, a mi ciudad o a mi estado. Eso debería ser lo que nosotros debería de importarnos más. En cuanto el por qué no votar por el otro candidato, su misma historial y sus mismas acciones serán las que nos hagan llevar a ese punto. Por eso Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dicen una cosa pero hacen otra, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Note, la justicia, la misericordia y la fe. Esto mismo Jesús está hablando a los políticos de nuestros tiempos, tanto republicanos como demócratas. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, lo que es justo hacer delante de Dios, porque Dios es justo. La misericordia, note la justicia. El hecho que me mencionaba, que un candidato sea pro vida, no significa que sea un candidato a quien nosotros debemos de darle toda aprobación. Lo mismo que un candidato que diga que es pro aborto. Si dice que es pro aborto, automáticamente debería ser descalificado como un candidato por el cual nosotros debemos de votar. ¿Por qué? Porque eso no es justo delante de Dios. Él es el único dador de la vida y es el único que puede quitar la vida. La misericordia. Mire con lo que está sucediendo con los inmigrantes que están llegando a esta nación. Claro que podemos ver las necesidades, el por qué mucha gente ha tenido que abandonar sus pueblos, sus países, como Venezuela, como Nicaragua. Podemos ver grandes necesidades. ¿Y qué es lo que sucede? No existe misericordia para muchos de ellos. Y la fe, porque hay que muchos que dicen que son cristianos o candidatos tanto republicanos como demócratas que dicen que son cristianos, o algunos porque son católicos, otros porque son protestantes, pero la verdad es que sus acciones dicen lo contrario. Dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, sí es importante que hagas las buenas obras, pero también debe de ser lo importante y ser justo, tener misericordia. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito. Esto es algo chistoso, algo humorístico. Quitas el mosquito en la bebida, pero te tragas el camello. Note eso. Tenés tanta delicadeza con lo pequeño, pero de lo grande te descuidas. ¿Por qué? Porque tú has perdido el sentido de la proporción. Quitas el mosquito, aquello pequeño, pero te tragas el camello. Jesús, enfrentando a los políticos de su tiempo, diciéndoles que son hipócritas. Le pregunto, ¿qué haría Jesús con los políticos de nuestro tiempo? ¿Cómo accionaría Jesús con los políticos de hoy en estos tiempos? ¿Les daría la aprobación? ¿Estaría a favor de ellos? ¿Qué haría Jesús al verlos cómo accionan los políticos de nuestros tiempos, que dicen ser
tener principios y valores cristianos o principios familiares cuando ellos mismos no han sabido cuidar de sus propias familias o cuando ellos mismos han abortado o han formado parte de un asesinato de un infante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8? La palabra del Señor dice de lo siguiente. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Es lo único que Dios pide. Humillarte ante Dios. Cuando nosotros vamos a tomar el voto, nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría. Debemos de pedirle que nos guíe. Recuerde lo que está sucediendo en esta nación. Una nación que ha estado marchando desenfrenadamente por la perdición, donde los principios y valores cristianos ya no importan, donde el valor de la familia ya no importa, donde las mismas celebridades enseñan que el matrimonio no importa y cuando las cosas ya no funcionan pueden volverse a casar una y otra vez, donde el derecho a la vida ya no importa con los infantes, con aquellos que son inocentes y le dicen no es un ser humano. El problema del aborto es que se trata de una manera general en ambos partidos. Un partido que dice ser más conservador está en contra totalmente del aborto, mientras otro está totalmente a favor, no importa si el bebé cumple 9 meses y está a punto de salir y todavía aprueban que la persona pueda abortarlo. Estaremos dando una edición en el futuro donde hablaremos más sobre el tema del aborto porque es muy importante tratar este tema. Pero recuerde que por estas cosas viene el juicio de Dios a esta nación, a nuestras naciones. Cada nación tiene que tomar una decisión en cuanto a sus gobernantes. Y la palabra de Dios nos dice claramente que debemos de orar por los que están en eminencia, pedirle que el Señor les guíe. Pero recuerde que esos que están en eminencia también están puestos ahí, uno, por la voluntad de Dios y dos, porque nosotros ejercimos un voto para ponerlos. Así de que cuando vamos a tomar el voto por alguien, debemos de hacerlo sabiamente, debemos de hacerlo con sabiduría y pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría y para poder tomar una decisión y nuestra conciencia esté limpia al hacerlo. Hasta aquí con esta edición, esperamos ser de bendición para su vida espiritual. Le invitamos a que comente en la sección de comentarios y que nos escríbanos ahí si le gustaría escuchar más de este tema o también un tema futuro del aborto o algún otro tema que a usted le interese también. También dele like y comparta este video con sus familiares. Esperamos de ser de bendición para usted y para los suyos.